Hola, buenas noches. Primero que todo, quería agradecerles a los que se van a ir conectando y que sepamos de qué vamos a hablar el día de hoy. Primero que todo, voy a dejar que se presente el colega, el doctor Warner Ramírez, que hable un poco sobre quién es, dónde trabaja y que sepan que el tema que vamos a hablar el día de hoy es de sangrado digestivo y un poco de la visión de cómo lo maneja cirugía y cómo maneja gastroenterología, que son especialidades que trabajan de la mano en todo este tipo de patologías. Además quiero agradecerle primero que todo a la Clínica Saja porque nos presta el espacio, nos da la oportunidad para presentar estas sesiones en vivo. Esta es la tercera colaboración que hacemos con un colega especialista. Y además los invito a que comenten, a que hagan sus preguntas durante la sesión en vivo para irlas aclarando conforme van saliendo. Entonces te doy la palabra, Warren, para que te presentes un poco. Gracias, Pablo. Pues mucho gusto, gracias a todos por estarnos viendo la noche de hoy. Mi nombre es Warner Ramírez, yo soy gastroenterólogo, pertenezco al grupo Equilibrium, que somos un grupo de gastroenterólogos que trabajamos en toda la parte de salud digestiva. Y estoy sumamente agradecido con vos y con la clínica que nos brinda el espacio para discutir hoy este tema que la verdad, como dice el doctor o Pablo, que en realidad nos conocemos ya de rato, trabajamos, es básicamente la misma moneda, pero somos dos caras distintas que trabajamos de la mano, la verdad, porque son a fin de cuentas en pro de los pacientes. Vamos a encargarnos de hablar un poquito acerca del sangrado digestivo y pues yo más bien que empecemos con dos cosas importantes a tomar en cuenta, porque yo creo que toda también la audiencia le tiene que interesar, que el sangrado digestivo no solamente se refiere a que vomito sangre o que defeco negro. De hecho, nosotros como médicos, y tanto cirujanos como la parte médica, tenemos que diferenciar bastante bien de dónde proviene este sangrado, porque los tratamientos son francamente distintos. Entonces, yo creo que para fines didácticos y para que todos entendamos, vos lo sabes muy bien, lo definimos en sangrado digestivo alto y bajo. Hay otro punto ahí intermedio que es bastante más técnico y yo creo que si nos da tiempo lo podemos tomar, pero tal vez podemos dejarlo por aparte. Entonces, de ahí, quizás empecemos con el alto, ¿qué te parece? Adelante. Pues bueno, yo creo que el sangrado digestivo alto es una patología que tanto a las personas que nos están sintonizando ahorita, que saben que es la parte médica, y también para los que tal vez no son de la parte médica, es a lo que más susto le tienen, es esta patología frecuente, que de hecho representa prácticamente que el 40%, prácticamente casi que la mitad, de todos los eventos en que ocurre un sangrado hacia el intestino, hacia todo el tracto gastrointestinal. Y esto involucra todo lo que va desde el esófago hasta lo que llamamos ángulo de Treitz, que es una porción del intestino. Entonces ahí en el medio está el estómago también. Entonces todo lo que es sangre de ahí es lo que nos va a afectar y definirse como un sangrado digestivo alto. De hecho es una emergencia médica y lo que vemos, pues muchos los cirujanos que lo ven durante su formación en la residencia y los gastroenterólogos que lo vemos ya también en nuestro día a día, es algo que es muy frecuente y es una condición que puede llegar a comprometer la vida de los pacientes. De hecho es bastante aparatoso, pero en la mayoría de los casos no siempre es tan dramático como todos lo piensan en la televisión, que la gente viene vomitando sangre, todo esto. Normalmente cuando no es tan severo lo manifestamos con heces de color oscuro, negro. Todo eso lo definimos como melena. Yo creo que muchos acá familiarizados con el término pensarán que sí, es muy obvio, pero para la gente que no está familiarizada con el término, melena se refiere a unas deposiciones, o sea, heces de color negro, y no es verduzco, no es cafecito oscuro, negro color betún, y esto se produce porque la sangre cuando pasa por el tracto gastrointestinal se digiere, y eso nos da que nos hace sospechar a los clínicos que el paciente tiene un sangrado de más arriba. Esto tiene su salvedad, y eso tal vez para la parte de la gente médica sí les puede interesar, que un porcentaje no despreciable, por lo menos un 20% de los sangrados digestivos bajos, que eso lo veremos más adelante, pueden cursar con melena sin que necesariamente su origen sea de arriba, y más bien los pacientes que tienen sangrado alto, si es muy severo, pueden tener rectorragia, es decir, que tienen sangrado a través del recto porque es masivo el sangrado, pero obviamente el escenario va a ser muy distinto. Pero eso sí nos queda ahí como picando la bola interesante de que no todo está escrito en piedra, que eso pasa mucho en medicina.
No sé si quieres agregar algo, Pablo. Básicamente, cosas que deben tener en cuenta es que no se necesitan de cantidades tan grandes de sangre como para producir melena. Desde una cantidad tan pequeña de 50 mililitros a 300 mililitros ya el paciente puede tener una deposición negra, y ese es generalmente el motivo de consulta. El paciente se empieza a sentir mal, empieza a sentir debilidad, a notarse tal vez incluso pálido, y siempre les va a llamar muchísimo la atención el que reportan de que están obrando o que están defecando negro. Entonces eso es como un punto. Ya desde que ingresa el paciente con esa historia ya le inicia la sospecha de que hay un sangrado en algún punto de todo el tracto gastrointestinal, pero ya inicia lo que corresponde a hacer exámenes de laboratorios. Entran ustedes con la parte tanto diagnóstica como terapéutica, pero es un trabajo conjunto definitivamente. Eso es algo que es súper importante y de manera relevante tanto para las personas que nos escuchan, que son, pues, trabajan en la parte médica. Creo que no se escapa nunca siempre de recalcar lo que dice acá Pablo. La historia nos van a decir los pacientes o incluso pacientes que nos están escuchando. Es sumamente importante que describan bien estas deposiciones, y a los médicos no se les olvide revisar bien a su paciente. Eso no pasa de moda nunca. De hecho, es sumamente importante que nosotros hagamos un buen examen físico. Podemos tener a disposición lo que nos dé la gana, las mejores imágenes, los endoscopios a que yo llamo, y el paciente le van a meter hacer la gastroscopía en 2 minutos. Pero un tacto rectal, que es un examen sumamente importante, sumamente sencillo, y que lastimosamente para los pacientes pues puede ser un poco incómodo, pero siempre hay que conversarlo y pedir consentimiento, pero es sumamente importante porque nos va a brindar mucha información. Claro. A los dos, tanto para sangrado digestivo alto, bajo y en cualquier condición, y para diferenciales también. Yo creo que por lo menos en cuanto a qué es definición de alto, por ahí podemos entrar. Bajo, la verdad es que hace muchos años, se ha ido cambiando, de hecho, las definiciones para los sangrados. Esto va de la mano con los avances tecnológicos que ya en la parte más endoscópica se ha venido viendo, porque hace muchos años no teníamos la posibilidad de explorar el intestino delgado. Eso era algo que se hacía mucho por cirugía, de hecho, ya es algo que veníamos incluso antes de empezar el live, Pablo, ya estábamos conversando de las cosas que se hacían en cirugía antes, que ya no se hacían, pues porque se ha avanzado más en la parte médica. Y parte de esto es que antes se consideraba que por debajo de este ángulo, de esta parte del intestino, todo eso era sangrado digestivo bajo. Pero ya no, ya ahora que podemos explorar el intestino delgado, pues prácticamente que tenemos las definiciones anatómicas que nosotros conocemos, es decir, prácticamente que hasta el hilo, a la gente que esto es básicamente la última parte del intestino delgado, y definimos en general sangrado digestivo bajo todo lo que es sangrado colónico y rectal. Ahí es donde nos vamos a enfocar. Y ese sangrado digestivo bajo pues tiene distintas condiciones. Se manifiesta en un paciente normalmente con heces mezcladas con sangre, es algo bastante frecuente, esto lo conocemos como hematoquesia, pero también, como escucharon ahora hablar de rectorragia, que eso es sangrado fresco, rojo, rutilante, fuerte a través del recto. Pero igual, como hablamos ahora, la melena no se escapa de esto. Y al final, volviendo a lo que dijimos, las entrevistas al paciente, explorar, examinar, preguntar, anotar, nos va a orientar muy bien y le va a ahorrar mucho tiempo a los otros colegas y además tiempo valioso para el paciente, que es lo más importante. Yo no sé, y me parece, tal vez, Pablo, desde el punto de vista de cirugía, me gustaría saber cómo consideras vos que se va a presentar más frecuentemente un paciente de sangrado digestivo bajo. Pues generalmente es un adulto mayor, es súper frecuente. Bueno, están los dos espectros, ¿verdad? Está el paciente joven que consulta porque tiene sangrados a la hora de limpiarse, y ya eso se va más orientado al tipo de patología quirúrgica, llámese una fisura anal, llámese hemorroides, que bueno, vamos a ver, no es solamente de cirugía, pero es el manejo conjunto, y son muchos que ocupan de una resolución quirúrgica. Sí, de hecho. Pero son sangrados que generalmente el paciente describe que cuando ya termina de defecar, a la hora de limpiarse mancha el papel. Y este es solo uno de los espectros de cómo consulta el paciente por un sangrado digestivo. Generalmente este paciente que solo ensucia el papel es un paciente generalmente joven, que llega hemodinámicamente estable, con la presión, la frecuencia cardíaca, todos sus signos estables, y uno documenta, revisándolo obviamente, que está sangrando, ya sea por un hemorroide, ya sea por una fisura, y la consulta se tiene ya un diagnóstico y se sabe que el manejo pues no es de emergencia.
Está el otro espectro, que es el adulto mayor, que es como lo más frecuente y el que generalmente llega en una condición tal vez peor, con sangrados extensos, usualmente ya tiene la historia de un sangrado previo, incluso ya tiene algún estudio previo que ya documenta la presencia tal vez de divertículos dentro de las causas, displasias, angiodisplasias o malformaciones vasculares, que son las que sangran en los adultos mayores, y muchas veces es el primer episodio y hay algún signo que nos llame la atención, pérdida de peso, que el paciente la ropa le queda más grande, se ve pálido, ya las heces, la forma en que defeca el paciente es diferente, ya son heces que dice que son más delgadas o incluso que alterna entre no poder defecar y tener deposiciones diarreicas, y a la hora de hacer la endoscopía pues ustedes son los primeros que se encuentran una lesión de características malignas. Antes de que se me escape, sí quiero recordarles que parte de lo que es importante en la historia clínica del paciente con melena son los medicamentos. Buenísimo, buenísimo. Porque no es inusual que el paciente consulta por heces oscuras, pero tampoco es inusual que el paciente no cuente que está tomando hierro, que estuvo tomando Pepto-Bismol, que son medicamentos que tienden a oscurecer las heces, o incluso comiendo remolachas que tienen heces que son oscuras o incluso manchan la taza de rojo y el paciente se asusta, ¿verdad? Y para la gente más joven, esos que ahora que es un sabor muy bonito y todo, la pitaya es una cosa que ahora se usa muy frecuentemente, que produce todos estos síntomas. Ahora igual los insto a todos, ahora como Pablo les dijo, a que nos hagan sus comentarios y sus preguntas en redes sociales, Facebook, Instagram, en la red de Pablo, en la clínica también. Es sumamente importante porque pues nosotros seguimos hablando, pero tal vez algunas personas tengan alguna duda, ¿verdad? Específica. Yo creo que todos hemos tenido en algún momento exposición con un sangrado digestivo. Es una consulta súper frecuente, probablemente sea una consulta que esté subdiagnosticada, porque vamos a ver, especialmente el varón es el más difícil de consultar, es como el que le da más pena, intenta guardárselo hasta el final, hasta que desgraciadamente hay alguna complicación, pero sí es una consulta frecuente. Entonces estoy seguro que por ahí tienen que haber una que otra duda que quieran evacuar. Yo creo que nuestras sesiones en vivo son en confianza, intentamos que lo que comentamos aquí se pueda entender, pero bueno, siguiendo un poco sobre la historia del sangrado digestivo y la consulta de los pacientes con sangrado digestivo, veamos lo que ven ustedes cuando nosotros los mandamos a llamar y ustedes ya los llevan en qué consiste, cómo manejan ustedes los pacientes, cómo los estratifican en severidad, en necesidad de alguna otra intervención. Quizás me parece buenísima esa pregunta, Pablo, y digamos, para todos los que trabajan la parte médica, sí me gustaría recalcar que estamos hablando de sangrado digestivo alto, no varicial. Eso sí es importante porque yo creo que cuando empezamos a manejar esto, si nos enfocamos en sangrado varicial, esos son otros 100 pesos, y son pacientes que padecen, bueno, que tienen datos de hipertensión portal, cirrosis, historia de, bueno, no siempre se ve, pero con la frecuencia incrementada, enfermedad por hígado graso metabólico, pacientes con carga metabólica importante, diabéticos, dislémicos, obesos, etc. Esos son otros 100 pesos y lo vamos a dejar para otro momento. Para este momento, enfocarnos específicamente, el sangrado digestivo alto no varicial son los que usualmente asociamos con úlceras, y como preguntas cómo estratificarlo, yo creo que para todos los clínicos nos debe importar muchísimo, tanto la parte quirúrgica como la médica, que lo primero es estratificar la severidad del sangrado. Como cualquier otro sangrado, sobre todo para los que han visto trauma, que es más frecuentemente, lo primordial es el ABC, o pues el clásico de mantener el buen estado circulatorio del paciente, que tenga una buena respiración, todo esto que ya sabemos, que es clásico, que no pasa de moda y no va a pasar de moda nunca, de hecho, porque a fin de cuentas esto es un sangrado. Nuestro paciente está perdiendo volumen y tenemos que mantener una buena perfusión, o sea, un buen llenado de sangre a los órganos vitales. Aunque me encanten todos los órganos gastrointestinales, pues corazón, cerebro van a ser los más importantes y nuestro paciente se va a morir si no podemos hacer algo al respecto. Entonces, quizás lo que nos establece la diferenciación, y va de vuelta, el examen físico y la clínica del paciente es lo que nos va a dar la severidad del sangrado. Si el paciente está estable, pues un poquito pálido o pálida el paciente, pero presiones bien, con una pequeña cantidad de taquicardia o respondió muy bien un poquito a volumen,
pues el paciente va a estar estable. Diferente o caso opuesto sería un caso, como mencionaba Pablo, un paciente adulto mayor o con presiones caídas, que normalmente el señor toma 5 antihipertensivos y está con las presiones apenitas y uno está esos son pacientes a los que hay que estar muy encima. Y de hecho, repitiendo toda esta parte de trauma, lo más importante va a ser que estemos encima de nuestro paciente y viendo minuto a minuto cómo se va comportando. Pero una vez que, yo creo que eso aplica para todos los sangrados alto y bajo, pero lo primero y la máxima va a ser estabilizar clínicamente a nuestro paciente, hemodinámicamente, y una vez que estamos seguros de eso, o por lo menos de que está lo suficientemente estable, porque a veces uno desearía que estuviera lo más normal, pero por lo menos que esté lo suficientemente estable, es decir, que el cerebro esté bien perfundido, cognitivamente bien, corazón esté bien, no tenga datos de bajo gasto, cambios en el electro, presiones bien, todo esto, pues bueno, podemos empezar a sospechar que si es alto, pues en este caso, a realizar una endoscopia digestiva. Entonces, la mayoría de las entidades científicas del mundo estratifican estos manejos de los pacientes en el manejo preendoscópico, endoscópico y postendoscópico. Es decir, antes, durante y posterior a la realización de la gastroscopía. ¿Y por qué esto es importante? Porque desde antes de entrar a la endoscopía tenemos que ir pensando qué es lo que le está produciendo el sangrado a mi paciente. Y enfocándonos específicamente en el alto y hablando de la clínica que había hablado, digamos, Pablo, sobre la parte del bajo, el alto es en cualquier persona. Antes se veía muy frecuentemente solo en fumadores o en personas añosas por cáncer. Ahora cualquier persona puede tenerlo. Y sobre todo, podemos encontrar múltiples explicaciones, pero por ejemplo, ahora el acceso a los antiinflamatorios no esteroideos es sumamente frecuente, así como antes se escribía gente con artrosis de rodillas que siempre tomaban eso. Ahora cualquier persona se puede tomar unas Celandios o alguno otro de estos antiácidos que son de venta libre, y algunos de ellos tienen pues hasta 300 miligramos de aspirina. Imagínate que le dan y le dan y le dan y le dan después de un fiestón muy fuerte, que ya de por sí el alcohol es gastrotóxico, pues pueden producirse una pequeña úlcera del sangrado. Pero bueno, una vez que hemos considerado que nuestro paciente ya lo tiene y hemos reanimado, siempre todo paciente se va a reanimar, tenemos que identificar que si sospecho si es varicial o no varicial. Y esto va a depender de nuestra clínica y asumimos que ya descartamos el varicial, ¿verdad? Si entramos a que el paciente no es un varicial, se ha visto que hay cierta aplicación de medicamentos que me van a ayudar a mí a mejorar el pronóstico a este paciente, sobre todo al momento de hacer la endoscopía. Uno de ellos es favorecer que el estómago se contraiga y libere todos los coágulos que están dentro del estómago y pasen al intestino. Esto se logra con fármacos prokinéticos que, bajo ideal, sería una eritromicina intravenosa. Costa Rica no contamos con esto, lastimosamente, ni a nivel institucional, pero se puede utilizar un placebo 30 minutos antes, es una buena recomendación. No se esperen a que el paciente ya esté en la sala de endoscopia para ponerlo. Si ya saben que el paciente está preparado, se comentó, ya está todo listo, pónganle ese placebo, síganlo reanimando, nada cuesta, es una ampolla, se pone en el suelo y ya queda listo el paciente. Ayuda muchísimo a los endoscopistas. Y para los que no han hecho una gastroscopía en un sangrado, es terrible cuando está lleno de coágulos, es terrible, sumamente difícil, no se ve nada. Uno mueve al paciente para un lado, mueve para el otro, el paciente está despierto, vomita, es muy incómodo, el endoscopio se taquea de coágulos, es sumamente difícil. Entonces, esto nos va a ayudar. Y lo otro, que de hecho Pablo lo mencionó ahora, que con el advenimiento de los inhibidores de bomba de protones, es decir, para los médicos que saben que son todas las familias de omeprazol, pero para los no médicos, todos estos que conocemos, el protón de la caja, el Nexium, todo lo que conocemos, esos medicamentos tienen el potencial deben aplicarse previo a la endoscopía, pero eso sí, que no sea justificación para atrasar todo, sino que se puede aplicar una vez se aplica. Y se ha visto en bastantes estudios con un buen nivel de evidencia que eso disminuye la severidad de los estigmas del sangrado, que ahorita hablamos de eso, lo de Forrest, que para cuando entramos a hacer la endoscopía, para nosotros los endoscopistas, nos facilita bastante la vida, y además no solo a nosotros, sino que facilita la forma en la que vas a resolverle la terapia al paciente. Porque al final de cuentas, la idea de la endoscopía no solamente es detener el sangrado, sino evitar el resangrado, que ese es el tema del meollo del asunto. Claro. No sé si quieres agregar algo. No, precisamente porque estabas hablando del inhibidor de bomba de protones, yo escucho un podcast que se llama Behind the Knife, no sé si lo has escuchado, es meramente quirúrgico, y durante el tiempo que hacen el podcast tienen también un invitado
y le preguntan que cuál cree que ha sido el mejor invento desde el punto de vista médico en los últimos años, y uno de ellos mencionó precisamente el inhibidor de bomba de protones, ¿verdad? Claro. Antes de empezar la sesión en vivo, hablábamos también de lo que hacían los cirujanos, cómo se manejaban este tipo de sangrados recurrentes, y era con procedimientos quirúrgicos. Ya ahora casi todo se resuelve de vía endoscópica y con medicación. Todos estos pacientes que antes eran sometidos a una cirugía, pues evidentemente ya no es necesario. Quería tocar un poco el tema de cómo maneja el sangrado digestivo oculto, que creo que es un tema importante porque no es inusual que la gente le digan que le hicieron una sangre oculta en heces y que salió positiva, y tal vez no es una consulta de emergencia, pero me gustaría ver cómo están ahorita los algoritmos de sangrado digestivo oculto. Tal vez nos podrías ayudar como para actualizar un poco ese tema. Buenísimo, sí. Esto de hecho va de la mano con el advenimiento de los cambios, de que lo que habíamos hablado al principio. Y el sangrado digestivo oculto, pues definiéndolo específicamente, es aquel en el que vos sospechás por una sangre oculta en heces o una anemia ferropénica, por falta de hierro, para la gente que no sabe qué significa este término, que sospechas una pérdida gastrointestinal, pero que no es visible para el médico ni para el paciente. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro paciente no tiene ni melena, ni rectorragia, ni vomita sangre, y aún así sospechamos eso porque tiene una sangre oculta en heces. Sí varía mucho y ha cambiado la forma de la detección. Hay distintos exámenes de laboratorio. Ya cuando hablamos de específicamente sangre oculta, se refiere a un inmunotest fecal. Ya no estamos haciendo guayaco, que era lo que frecuentemente se hacía, un test colorimétrico que se podía confundir con hemoglobinas animales, etc. Ya este es específico para hemoglobina humana. Y lo que se recomienda es que depende si el paciente tiene una sangre oculta en heces, con anemia o sin anemia. Entonces, si no tenés anemia, prácticamente que te está funcionando como un tamizaje de carcinoma colorectal. Entonces, cuando tenés eso, tenés que hacer una colonoscopia. Pero si nuestro paciente tiene anemia, sí, bueno, y obviamente, a ver, si el paciente solamente tiene la sangre oculta positiva, le haces la colono, pero el paciente tiene síntomas altos, le vas a hacer la gastro también. Claro. Pero si el paciente tiene anemia, ya por default tenés que hacer una endoscopia bilateral. Creo que tenemos una pregunta por ahí. Tenemos una pregunta relacionada un poco al tema que están hablando. Carlos Rodríguez Flores pregunta: ¿qué tanto usan ferritina y porcentaje de saturación de transferrina o capacidad de saturación de hierro para hacer el diagnóstico de deficiencia de hierro, aunque no tengan anemia, en especial en pacientes que tienen una enfermedad inflamatoria intestinal o síndromes de mala absorción? Bueno, buena pregunta, bastante específica. Vieras que como punto importante tomar en consideración como anemia ferropriva, sí son dos cosas. Uno, los índices férricos para interpretación del proceso inflamatorio agudo tan severo como una enfermedad inflamatoria intestinal, QC Crohn, digamos como que no te va a ayudar tanto. Puedes hacerlo a posteriori, como cuando vas a estudiar, cuando ya el paciente has intentado inducir remisión de la enfermedad y el paciente está estable, ya no está sangrando, ni clínicamente ni macroscópicamente, está seguro que la endoscopia está mejor, y ya empiezas a estudiarlo como cualquier anemia ferropriva. Puede ser reticulocitos, a ver si es regenerativa o no regenerativa, etcétera, etcétera, etcétera. En el agudo, que eso es lo otro que puede interpretarte, no te va a ser de tanta utilidad en ese momento si el paciente lleva tiempo sangrando o no lleva sangrando. Eso lo vas a corregir el posteriori para ver qué es lo que está pasando. Sobre todo porque en el agudo no te vas a enfocar en esa parte, porque te interesa mucho más la resolución más próxima al paciente. Y en el contexto de la enfermedad inflamatoria intestinal, te lo repito, porque la ferritina puede alterarse en enfermedades inflamatorias per se, valga la redundancia, no solamente QC Crohn, lupus, artritis reumatoide, etc. Entonces no te va a ser de tantísima utilidad para ese momento específico. Incluso, bueno, lo voy a decir por dos razones. Uno, porque qué dicha que vino Warner, porque eso es un tema básicamente médico y es el quirúrgico. Y número dos, yo creo que en este tema del sangrado digestivo, pues ese tipo de detalles, de más que ser de utilidad en el manejo, yo creo que el solo hecho de saber que un paciente con su historia clínica y con una anemia, ya con solo que sea normo o hipomicro, ya por lo menos uno sabe que algo está sucediendo. Ya la parte del estudio, porque para estudiar un paciente específicamente se lleva X número de procedimientos y de estudios de laboratorio para llegar a un diagnóstico, pero
Creo que lo que más necesitamos en este momento, cuando uno aborda a un paciente, es definir, ok, hay un sangrado, es suficiente como para que me genere alguna repercusión, llámese anemia, llámese desde el punto de vista hemodinámico, y si no lo tiene, pues ya vendrá todo lo que es la parte hematológica del estudio, pero yo creo que la parte de Warner respondió la parte médica, y creo que la parte clínica mía es básicamente definir si hay una anemia, algo está sucediendo. Creo que tenemos otra pregunta. Tenemos unas 3 preguntas por acá que creo que podemos unirlas en una sola, Okay. De parte de, me parece más que nada son pacientes, ¿verdad? Como nosotros. Preguntan, aquí nos dicen, hola, ¿cuándo debo acudir a un especialista? Preguntan por acá si las endoscopías se pueden realizar periódicamente o si es algo que se haga únicamente en caso de urgencia. Y una más que, bueno, más o menos la hemos ido contestando, si se puede prevenir esta situación. Ok, si me permitís para responder esto. Adelante. ¿Cuándo debo consultar a un especialista? Como me escucharon al principio decir, el sangrado digestivo es una emergencia, ¿de acuerdo? No todo sangrado digestivo me va a comprometer la vida inmediatamente, eso es algo muy claro, pero como escucharon a Pablo decir, que aunque decía que es de la rama quirúrgica, lo dijo muy bien, tiene sus repercusiones, y lastimosamente esta anemia nos puede decir que hay algo más grave de fondo, o desde un cáncer hasta una enfermedad celíaca. Exacto. Entonces, a lo que voy con esto es, ¿cuándo tengo que consultar a un especialista? Siempre. Es una cosa que tiene que estudiarse. Si estoy muy grave, muy enfermo, pálido, sangrando, defecando negro, voy a emergencias, porque sospecho que mi sangrado es activo. Eso es lo importante, porque una cosa es un sangrado fuerte, una úlcera que tiene un vaso sangrando a chorro, alguien que crónicamente está perdiendo sangre, como el caso de enfermedad inflamatoria intestinal, no siempre, a veces sí es un sangrado fuerte, pero bueno, o los cánceres, que nos preocupan mucho en ese contexto. Entonces, respondiendo a eso, siempre es importante consultar a un especialista que tenga manejo no solamente pues, de conocimiento, sino también una posibilidad de resolución. Por otro lado, de si se puede hacer de forma ambulatoria o no la endoscopía, lo que entendí si siempre es de emergencia. De hecho, parte del manejo, que ahora continuaremos hablando de esto, el manejo del sangrado, involucra muchas veces hacer el estudio endoscópico en el proceso de emergencia, es decir, desde que se inicia ese evento, pero no es que va a llegar al hospital y de un solo va para adentro, para arriba o para abajo, no. Muchas veces va a requerir hasta, en la mayoría de los casos, hasta estudios ambulatorios, y de hecho, eso sería el escenario ideal, porque si el paciente está tan mal de ocupar una resolución, es porque definitivamente está sangrando activamente. Ojalá, más bien lo voy a estudiar por fuera. Entonces, lo podemos estudiar de forma ambulatoria, buscamos al gastro, por ejemplo, nuestro grupo nos encargamos de estudiar la detección de enfermedades premalignas, por ejemplo, en cáncer gástrico, cáncer de colon, que esa es la idea, y de hecho de ahí la sangre oculta. Y lo otro de que se puede prevenir, sí, es sumamente importante. Es muy amplio el tema, y yo creo que quizá podemos verlo nada más en 2 puntos importantes. ¿Qué me produce el alto y qué me produce el bajo? Empecemos con el alto. El sangrado alto se produce porque se pierde la protección que tiene mi estómago, esófago o parte del intestino a los factores que me agreden constantemente a esto, clásicamente el ácido. Pero podemos evitarlo, pues ahora podemos detectar la bacteria llamada Helicobacter pylori, que puede producirla frecuentemente. Eso se puede hacer hasta a nivel de primer nivel de atención, para hablando de medicina institucional, pero cualquier médico puede solicitarlo con un examen de heces muy sencillo, pero también promoviendo buenos estilos de vida. ¿Por qué? Porque la mucosa del estómago, y aplica también para colon, pero enfoquémonos en el estómago, también tiene que recibir buena cantidad de sangre apropiada para estar sana, producir todos los factores que la protegen, como moco y carbonato. Entonces las personas que fuman, que comen mal, que no realizan actividad física, son como cualquier otro órgano que se le puede ver clásicamente en la piel, por ejemplo, personas diabéticas que vemos que tienen enfermedad en sus piecitos, por ejemplo, el estómago sufre igual. Y entonces tenemos que llevar un buen estilo de vida saludable, y tal vez de algo más específico, evitar el exceso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, que yo creo que eso nos ayuda tanto para arriba y para abajo. Si bien es cierto, más frecuentemente nos va a enfermar el estómago y el intestino, los antiinflamatorios no esteroideos, hablamos desde ibuprofeno, diclofenaco, sulindaco, enantium, lo que ustedes quieran ponerle, todos esos tienen un efecto tóxico directamente sobre el estómago, y aunque son muy buenos para quitar el dolor, si los usamos crónicamente, y eso me refiero que no son 3 pastillas, sino que son unas cuantas más, el paciente pues ya va a desarrollar una enfermedad que puede afectar
el intestino, que muchas veces genera una pesadilla para el paciente porque nadie sabe por qué está sangrando y es el intestino que está sangrando, el estómago e incluso el colon, que muchas veces la gente lo desestima, pero la colopatía por ahí es algo que vemos no con forma tan infrecuente. ¿En serio? Se forman unos diafragmas muy vacilones dentro de las austas, entonces es muy vacilón. Pero sí, eso es importante, igual promoverlo, y en el caso de intestino bajo, también conocer qué es la causa más frecuente. Si bien arriba encontramos enfermedad ulceropéptica y reflujo, abajo encontramos, como mencionó muy bien Pablo, divertículos. Entonces es algo que, aunque no se ha demostrado que haya cosas que podamos prevenir para desarrollo de enfermedad diverticular, pues buenos hábitos alimenticios, buena dieta, fibra, hidratación es bien. Y en cuanto a las otras cosas específicas, ya se nos puede ir la vida entera, cómo prevenir el cáncer, la enfermedad inflamatoria intestinal, pues sobre todo, más que todo, hacer concientización de que existe en gente joven, y pues la enfermedad anorrectal, pues es otra historia, es algo súper grande, pero la verdad es que lo que lleva al estilo de vida saludable es una muy buena recomendación. Quería aportar nada más que dentro de lo que preguntaron era que si había una edad para empezarlo a hacer. Dos cosas. Lo ideal en estos casos es la prevención. Está definido que todas las enfermedades, o casi todas las enfermedades, tienen un trasfondo prevenible. Entonces, lo ideal es hacer esos estudios antes de que aparezcan síntomas y no cuando aparezcan síntomas. Porque desgraciadamente el enfoque primordial es buscar una lesión, que en este caso un cáncer, que eso es lo que sería lo de más difícil manejo y lo que va a comprometer de forma a corto o mediano plazo la vida del paciente. Existen los tamizajes, más o menos, tal vez si puedes darnos un resumen de cómo se está tamizando en este país. Tamizaje es hacer exámenes preventivos, como para identificar lesiones premalignas antes de que se manifiesten. Entonces, tal vez nos das ahí un resumen. Tenemos una pregunta. Okay. Tenemos una pregunta, una mujer que nos pregunta para su mamá. Un hombre, Fernando Calderón Arroyo dice: mi madre de 88 años ha presentado disminución de peso en el último año. Le realizaron gastroscopía y sale con una hernia hiatal y gastritis crónica, pero tiene deposiciones muy oscuras y periodos diarreicos frecuentes. Además, en el hemograma sale con un poquito de anemia. ¿Podría ser un sangradito de colon? Definitivamente, la verdad es que Fernando tienes mucha razón. Obliga a descartarlo, ¿no? Obliga a descartarlo, de hecho, y sobre todo por la edad de tu mamá es sumamente importante tomar en consideración que se beneficiaría de un estudio endoscópico bajo, una colonoscopía. En los adultos mayores siempre hay que ser un poquito más cuidadosos porque, como no sé si escucharon ahora que Pablo mencionó la palabra angiodisplasia, son tanto como la piel de los adultos mayores empieza a adelgazar, que es muy frecuente, yo sé que todos los hemos visto, y empiezan a verse como unas arañitas vasculares o manchitas rojitas en la piel, que sangran con facilidad en los adultos mayores, pasa adentro igual, en el colon, en el estómago, en todas partes, y eso puede ser causa de sangrado. Entonces, muchas veces hay que estar estudiando a nuestros adultos mayores por eso, pero como bien decía Pablo, estamos siempre obligados a descartar un cáncer. Eso es lo primero que vamos a descartar. En el contexto más crónico, ¿verdad? En el momento de que el paciente está con la vida, le está afectando por el sangrado, esos son otros 100 pesos, como diríamos vulgarmente. Pero en el contexto crónico, como lo describes vos, Fernando, con tu mamá, sí estamos obligados a descartarlo y es importante hacerlo y ojalá hacer un estudio endoscópico pronto. Pero bueno, retomando quizá como lo que mencionaba para la parte de tamizaje, esto es un tema bastante interesante porque el tamizaje, la idea es intentar identificar la lesión antes que se haga manifiesto con un tratamiento que tiene la costo-efectividad para poder hacerlo, es decir, que yo lo voy a quitar y que el hecho de tratar esta enfermedad en sus estadios iniciales es mucho mejor que el hacerlo en estadios tardíos. El cáncer de colon es una enfermedad que tiene estas características y por la forma, en la historia natural que tiene, tenemos varias formas de tamizar a la gente, pero las guías, de hecho, las norteamericanas se actualizaron este año y cambiaron un poco la edad de diagnóstico y además lo que recomiendan es que hagamos tamizajes de dos tipos, ya sea por sangre oculta en heces, que sea un inmunotest fecal, y le recalco a toda nuestra audiencia, no es un guayaco, es un inmunotest fecal, o en su defecto una colonoscopía. Pros y contras. Pues la colonoscopía, la ventaja es que entro de una vez, si hay algo lo puedo quitar y si no hay algo y está un cáncer lo puedo biopsiar. La sangre oculta me obliga a mí, a que si sale alterado, a hacer una colonoscopía. No obstante, vieras que hay estudios súper interesantes
que han demostrado que yo tengo que la sangre oculta por un FIT, o sea, el monotest fecal, tiene la suficiente capacidad, el valor predictivo negativo para descartarme a mí, hacer colonoscopías y ahorra muchas colonoscopías porque, para bien o para mal, la colono requiere no solo, o sea, tiene mucha infraestructura de fondo para hacerse y la preparación y todo, que es sumamente engorroso para el paciente. Y hasta se hizo un estudio a donde pacientes que tenían signos de alarma, que nosotros, por ejemplo, lo que nos mencionaba don Fernando, o lo que uno sabe, pérdida de peso, heces delgadas, anemia, con un FIT, aunque sea positivo, y esas personas les hicieron el estudio, y no había un porcentaje alto de personas con lesiones cancerosas, y ni siquiera premalignas. Entonces, igual, no es como que va a ser un FIT positivo, no se lo voy a hacer, pero sí vale muchísimo la pena quizá implementar esas estrategias de tamizaje. ¿A qué edad? Bueno, guías norteamericanos lo bajaron a 45 años con un nivel de evidencia bastante bajo. Pero ahí está, y es una entidad importante que lo está recomendando. Pero uno va a escuchar a muchísimas personas y todavía algunas entidades científicas internacionales que es 50 años. Siempre y cuando yo no tenga una carga familiar importante. ¿Y qué me refiero por carga familiar importante? Tanto para los clínicos que preguntan esto, familiar de primer grado, mamá, papá, hermanos o hijos. Eso es lo más importante, porque que el tío abuelo, que la prima, que el primo segundo, a menos de que sea un montón y que les haya dado antes de los 40 años, no tiene mucha relevancia desde el punto de vista de tamizaje. ¿Por qué? Porque todos tenemos un familiar con eso. Y sobre todo, la edad de diagnóstico es importante. Claro. En cuanto a estómago, como para cerrarles en esa parte, Costa Rica es un país de muy alta incidencia de cáncer gástrico. Ha bajado, como fue hace muchos años, que cuando vos y yo estábamos de pregrado, de hecho sí se consideraba que Costa Rica era el tercero a nivel mundial. Ya se ha movido bastante más abajo en la lista. Y el tamizaje, la verdad es que se tiene que hacer lastimosamente con endoscopía. Hay mucha experiencia de los japoneses que en algún momento se hizo con serie gastrodenal, pero igual la idea y la ventaja de la gastroscopía, y sobre todo con el avance de los endoscopios de alta definición, endoscopía, pues como endoscopía electrónica, que eso es hacer tinciones electrónicas, nos permite detectar lesiones centimétricas que las quitamos ahí mismo. Entonces, igual, más o menos entre 45 y 50 años es lo que se puede recomendar. En Costa Rica van a encontrar muchos especialistas que van a recomendar a partir de los 45, pero no tenemos buenos estudios grandes poblacionales que nos ayudan a establecer cuál es la edad de corte específica para la población. Yo no sé vos, pero en lo personal yo estoy de acuerdo. No sé, tal vez sea por el hecho de que en el tiempo que llevo en esto he visto pacientes muy jóvenes, por debajo de la media, con cáncer de colon ya avanzados. Eso quiere decir que tiene por lo menos 10 años de estar evolucionando eso por la historia que tiene la evolución del cáncer de colon. Entonces, realmente, ahora que me lo decís, pues me parece que sí es, tal vez faltará tiempo y estudios que lo demuestren, pero no me parece una idea descabellada bajarle. Creo que tenemos otra pregunta. Bueno, qué bueno. Estamos bastante animados por acá. Tenemos, uno bonito. Carla Murillo dice que les manda saludos desde Puriscal. Hola Carla. Tenemos algunas personas que nos han estado pidiendo que les facilitemos el contacto de ustedes, así que nada más para que sepan que vamos a colocar en la descripción de los videos las redes sociales y los contactos de ambos médicos. Y un par de preguntas más antes de ir cerrando. Una nos manda Adrián Castro: si estoy con sangrado bajo, ¿igual hay que hacer preparación para la colono? Sí, y verás qué interesante. De hecho, hace poco una recomendación de la Sociedad Europea de Endoscopía Gastrointestinal, que antes uno decía, sospecho que es enfermedad hemorroidal, solamente voy a hacer una rectosigmoidoscopía, eso es los primeros centímetros del colon. Y ya se ha visto que no tiene tanto valor predictivo. Entonces, la verdad es que si a fin de cuentas no es una enfermedad hemorroidal en un paciente, y repetimos, siempre va a ser importante historia clínica, examen físico, porque a ver, puedo ser joven, pero tal vez no es un cáncer, pero es un CUS y un Crohn, y eso tiene que tratarse. Entonces, no solamente, y no se vale decir, son hemorroides, tipo, es hemorroides y algo más. Familiar de la poliposis. Exactamente, o no sé, lo que sea, todo eso es importante. Y la verdad es que muchas veces está indicado el estudio. El sangrado es un signo de alarma, punto. Si lo somos objetivos, sangrado es una indicación de hacer un estudio. ¿Podemos encontrar hemorroides? Sí, pero bueno, sí vale la pena que al final sea una colonoscopía, que lastimosamente ya la rectosigmoidoscopía pues va perdiendo su rol en ese contexto. Existen algunas cosas para tamizaje y todo esto, pero por lo menos en mi opinión personal y con lo que he leído, pues hay evidencia suficiente que tenemos que hacer una colonoscopía.
¿Sí? ¿Hay otra pregunta más? Tenemos una más. Déjale. Y esta está bien técnica también. Nos pregunta Carlos Rodríguez Flores, de nuevo nos dice, después de un sangrado gastrointestinal y cuando quedan los PTS con hemoglobinas de menos de 10, ¿qué opinan de las terapias intravenosas de dosis altas de hierro? 8 de cada 10 gastroenterólogos no suelen tratar las anemias y los PTs corren riesgo de resangrado por la baja hemoglobina que andan. A ver, es una pregunta técnica muy interesante, Carlos, te la quiero agradecer. De hecho, el paciente, igual como cualquier otro sangrado, como otro momento de anemia, tiene que ser repuesto, digamos. Recordamos que a ver, sí hay buenas recomendaciones con respecto a cuáles son tus valores críticos para iniciar una transfusión y reponer agudamente esa hemoglobina. No vamos a hablar tanto de la fisiología del hierro, que imagino que la manejas súper bien y todo esto, porque creo que estás muy bien informado acerca de cómo vas a reponerlo, porque la verdad es que obviamente no tenemos ninguna forma de reponer esta hemoglobina que no sea que no sea por alguna terapia de suplementación de hierro o endovenoso o oral. De hecho, hasta por experiencia personal te puedo decir que no necesariamente va a ser el momento de la transfusión en la cual te va a requerir utilizarlo el corte de 7 hemoglobina o 8 y 9, donde, bueno, pues solamente ponerle el parche que lo transfundí y esta hemoglobina en 11 que ya para la casa. Como decís vos, el seguimiento de, ¿cómo se llama?, de todos esos valores de índices férricos que mencionaste muy importantemente en tu pregunta anterior, es lo que nos va a orientar, porque a fin de cuentas queremos reponer las reservas de hierro, porque la hemoglobina es solo un valor en ese momento, y pues los hierros intravenosos tienen la ventaja enormísima de que es súper práctico para el paciente, es súper bueno, y algo que tal vez, te lo digo igual por experiencia personal, es que el paciente con el sangrado digestivo alto va a estar con inhibidor de bomba de protones, y el inhibidor de bomba de protones crónicamente, que tiene que usarlo para que se le cierre su úlcera, va a interrumpir la absorción de hierro. Entonces, tiene muy buena utilidad, de hecho, y ahora hay muy buenas preparaciones que son sumamente toleradas para el paciente, pero no todo el mundo tiene la disponibilidad, la disposición o el dinero para pagar un hierro intravenoso y un hematólogo que se lo coloque. Entonces, el hierro oral es bastante bueno, hay muchas presentaciones muy buenas, no necesariamente a nivel institucional, que sí es un poco pobre en la tolerancia, y te repito, por experiencia personal, hay muy buenas formas en las que puedes utilizarlo con terapias no de forma diaria. Mis amigos hematólogos me recomendaron que no necesariamente es continuo, puede hacerse incluso reposición con hierro lunes, miércoles, viernes, por ejemplo, y eso mejora mucho la tolerancia oral, que es un momento que el paciente acaba de vomitar sangre, le hicieron un montón de endoscopías, se siente súper mal y tras de eso le va a hacer lo que le duele en la panza. Entonces, nada que ver. Yo creo que vamos cerrando, ¿verdad? Quería dejarte más o menos como que dejaras unas recomendaciones específicas de cuándo consultar. Yo creo que más que claro que es un signo de alarma, un sangrado digestivo, es motivo de consulta. No sé si quieres dejar alguna recomendación específica para ir cerrando realmente. Ok. Bueno, primero que todo igual, agradecerles a todos ustedes por estar viéndonos, y agradecerte a vos y a todo el equipo que nos está ayudando y a la clínica también. Quizá lo más importante, varios puntos, porque como pueden ver este tema da para muchísimo y es un tema muy bonito. Lo más importante en todo esto para los pacientes primordialmente es que consulten, no es una condición que fácilmente tengamos que desestimar, eso es lo que tenemos que consultar, pero concienzudamente sabiendo de que, por ejemplo, si estoy tomando peptodismol y tengo esas negas, vamos. Diferente es que si yo veo que me estoy poniendo mal, defecando negro progresivamente, etc. Todo eso, entonces, sepamos que tenemos que consultar, vamos a los especialistas asociados, en Equilibrium estaremos con muchísimo gusto de atenderlos, número 1. Y en cuanto a nuestros oyentes médicos, sí me interesa mucho que sepan que lo primordial, y yo creo que Pablo en esto me va a dar toda la razón, es estabilicen a su paciente. No se vale correr hacer la endoscopía, correr, es que tengo que reportar ya al paciente para que el gastroenterólogo le haga ya la endoscopía, o tengo que poner la sonda nasogástrica ya para ver que... No, vamos con calma, despacio, buena letra. El paciente se va a morir si no lo estamos estabilizando bien, o vamos a tener complicaciones, tanto de una muerte, pero el problema del sangrado es que puede llevarle hasta un infarto a un paciente que ya tiene problemas cardíacos de fondo. Entonces tengo que estar seguro que mi corazón y mi cerebro están bien perfundidos, que mi paciente está estable hemodinámicamente, y posteriormente, ya cuando estoy seguro que este momento, pues voy conduciendo al mismo momento, de ahí donde va un poquitito más que
arte más que ciencia y ser estricto en el algoritmo es, voy reanimando a mi paciente, voy pensando cuáles son las posibles causas, voy considerando qué se va a beneficiar, será varicial, bueno, ya sabemos que no es varicial, digamos, voy poniéndole el inhibidor de bomba de protones si tengo exceso, le voy viendo los signos vitales, va respondiendo bien a volumen, ok, entonces pareciera que se hizo sangrado, está ahí, porque puede hacer otras cosas, y bueno, pregunto, señora, señor, ¿qué toma, qué no toma? ¿Qué pastillas? ¿Hay cáncer en su familia? Pues chicas, si vemos un señor que tiene 84 años, con pérdida de peso, vómitos y no tolera la comida durante mucho tiempo, pues vamos, podemos pensar en un cáncer, pero diferente va igual una persona, un atleta, y usted le pregunta, mira, ¿y tomas mucho ibuprofeno? ¿Y tomas mucho antiinflamatorio? Uy, sí, doctor, miras que yo me paso tomando un gel de Nantium cada tantos días. Ok, ahí vamos, y es muy frecuente, igual el tabaquismo. Entonces, lo primordial, historia clínica, examen físico y reanimación. Y ya después de eso, todo lo demás nos vamos conduciendo. Y la última recomendación siempre, estudiar mucho, es muy importante, siempre estar leyendo, esto cambia, se actualiza mucho, y es una patología que vamos a verlo en todo lado, no solamente gastrocirugía, sino a nivel de primer nivel de atención, urgencias, y los demás pacientes hospitalizados, no es infrecuente que estén hospitalizados por lo que sea, y les damos un grave destino. Entonces hay que ver qué hacemos con esto. Bueno, ya cerrando, agradecerle a Clínica Saja por el espacio que nos brindó, agradecerle a Warner por el tiempo, porque todo esto es tiempo que nos regaló para hablar un poco sobre esto. Los invito a compartir estas sesiones en vivo. El tema es súper extenso y podríamos durar horas hablando de diferentes, porque esto solamente abarca un grupo de síntomas y después cada uno pues tiene toda una historia. Entonces, si tienen preguntas, pues pueden enviarla a cualquiera de las redes sociales, a Clínica Saja, al Dr. Ramírez o a mí, y con muchísimo gusto les estaremos respondiendo. Nos quedó por fuera un tema que queríamos hablar, que era el de la sonda nasogástrica, Sí. pues lo podemos dejar para otra sesión en vivo, porque como les digo, esto es extensísimo, y definitivamente si quisieran algún otro tipo de sesión en vivo con algún otro colega, algún tema que quiera que abarquemos, pues también los escuchamos, los leemos, básicamente yo creo que eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias A todos y muy buenas noches.